Ya, jóvenes, volvemos a nuestra actividad académica. A ver, un repaso de los temas que estamos revisando, un repaso. Ya, nosotros revisamos y vamos a revisar también un poquito, bien de forma superficial, lo que estábamos viendo, que era nuestra ecuación diferencial para la torsión, ¿cierto? Y en particular, la solución a la ecuación diferencial aplicando ciertas condiciones de borde que eran, que estaban descritas, ¿cierto? Como una condición física, ¿cierto? De la condición de borde, y las implicancias tanto como condición de borde en flexión, que son las que nosotros conocemos de la estática, del análisis estructural, como también qué condición de borde correspondería esa condición física a la condición de borde torsional. En particular, cómo se condiciona el valor de phi con respecto a la condición de borde o a la restricción. Además, revisamos ya así bien rápido al final de la clase de ayer estas condiciones de borde en caso de tener alguna condición de continuidad de simetría, ¿cierto? Por un apoyo intermedio. Y además dijimos que ¿qué más dijimos ayer? Bueno, parece que eso no más dijimos, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Será los pasos o los procedimientos para poder obtener las propiedades torsionales, como son la constante de Alaveo, ¿cierto? C sub W, el lambda, el momento de inercia polar, qué sé yo, para poder recordar un poquito y obtener ese parámetro que nosotros, a pesar de que dijimos, ojo, estos parámetros en el diseño se pueden suponer, ¿cierto?, en cierto rango, nosotros dijimos, bueno, nosotros no queremos ir a esa iteración, sino que queremos enfocarnos solamente en la solución de la ecuación. Por lo tanto, necesito saber calcular estos parámetros, ¿ya? Y luego vamos a revisar las tensiones que se desarrollan, ¿cierto? Producto de la torsión pura y la torsión de Alaveo, además de las correspondientes tensiones por flexión, ¿cierto? Que son parte del problema. Acuérdense que estamos viendo sistemas sometidos a fuerzas que producen flexión y torsión, ¿ya? Vamos a ver entonces la tensión de San Bernard, ¿cierto? La tensión de corte de San Bernard, la tensión de corte de Alaveo, las tensiones normales de Alaveo que se producen en las alas, las tensiones de corte por flexión y la tensión normal por flexión que se producen por fuerza de flexión, ¿ya? Y vamos a ver un pequeño ejemplo. Así que esto es lo que vimos ya, estas dos últimas clases hemos visto la definición del momento torsional total como la suma de la torsión pura y la torsión de warping, ¿cierto? Vimos los niveles de estrés y deformación asociados a cada momento torsional, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Bueno, y vimos cómo quedan estas secciones producto de cada una de estas torsiones, ¿cierto? Las secciones planas permanecen planas en la torsión de San Bernard, mientras que en el Alaveo estas secciones ya dejan de quedar planas, sino que se deforman de forma lateral, en este caso de forma lateral, U sub F, para hacer de que el ala flecte, ¿cierto? Flecte fuera del plano. Bueno, vimos también la suma, ¿cierto?, de las tensiones totales o producto de los momentos totales, como el momento por flexión y el momento por torsión, y los niveles tensionales correspondientes, tanto normales como de warping. Y la ecuación 2C, que fue la que describía este fenómeno a través de la ecuación diferencial en phi, ¿cierto? De tercer grado, ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes, ¿cierto? En donde aparecía una definición de lambda que era
un parámetro constante que se refería tanto al material, ¿cierto?, como a las propiedades geométricas, ¿cierto?, a través de J. ¿Ya? Esta solución, dijimos, tiene una solución particular y una homogénea, ¿cierto? La homogénea, nosotros hacíamos mz igual 0 y calculábamos una ecuación, una solución homogénea phi sub h en función de las funciones trigonométricas, ¿cierto?, hiperbólicas, clásicas, y luego la función particular phi sub p dependía de cómo era la forma de mz. ¿Ya? Así que, en general dijimos, para la función de mz, ¿cierto?, en la ecuación 2 asterisco, en general dijimos, asumimos una función polinómica de grado 2, ¿cierto?, en general, ¿ya? Les aviso que para la tarea van a tener que asumir un polinomio de grado 3, ¿ya? Pero por eso son tareas, ¿ya? Pero en general, la gran mayoría de las situaciones, chiquillos, basta con un polinomio de grado 2, excepto para la tarea. ¿Ya? Cosas grandes. Listo, entonces tenemos nuestra ecuación, nosotros asumimos este polinomio de cuadrático y por ahí agrupamos, ¿cierto?, un par de constantes para poder decir que la solución de phi a través de la ecuación 3c dependía, ¿cierto?, dependía de la forma de meseta para ir en busca de estos parámetros C2 y C3, ¿cierto?, constantes, que digamos, eran determinados en función de la estática en el caso correspondiente, ¿cierto?, ya sea una carga puntual o una carga uniformemente distribuida, que fueron los dos casos que nosotros vimos. Y finalmente, bueno, vimos estas condiciones de borde, ¿cierto? La condición física y la condición matemática en phi para nuestras restricciones. ¿Ya? Aquí está finalmente la condición de simetría. Ya, entonces, al final, nuestra función mz, ¿cierto?, la función torsional mz, que es continua para una carga uniformemente distribuida, también es continua, ¿cierto?, la función phi, eso lo dijimos también. Si mz es continuo, también lo es phi, y por supuesto también son continuas sus derivadas. ¿Ya? Así que, por ejemplo, la condición de borde para un apoyo simple, en z igual 0, phi vale 0, y en z igual 0 para un apoyo simple, phi 2' también vale 0. Con esas condiciones de borde ustedes pueden entrar a la función de phi y calcular C2 y C3, ¿cierto?, igualando estos coeficientes. Así que, por ejemplo, esta función que está aquí, esta función en phi, está escrita para una condición de borde simplemente apoyada, ¿cierto? ¿De acuerdo? Lo mismo tendría que hacer si es que tuviesen una condición de restricción empotrada, ¿cierto? Dan valores de phi para z igual 0 y para z igual l, correspondientes a phi o phi' igual 0. ¿Bien? Así que es cosa de reemplazar y calcular nuestras constantes C1 y C2. Para el caso de la carga puntual, ¿cierto?, que genera una función mz discontinua, ¿ya? También es discontinuo la función en phi y también son discontinuas las funciones derivadas, ¿cierto? Phi primas, ¿ya? O phi 2'. Así que, de nuevo, aquí tienen un recuadro que resume un poquito la condición de borde en z igual 0 y en z igual l para un apoyo simple y una condición de apoyo fijo. ¿Bien? Así que toman estas condiciones de borde, las reemplazan y calculan las constantes. En este caso, tendrían constantes C2, C2A, una cosa así, C2A y C3A,
IC2B, IC3B para el tramo entre 0 y A por L, y entre el tramo A por L y L. ¿Ya? Porque la función es discontinua. ¿Ya? Así que tienes que calcular más constante. Bueno, cuando tenemos condiciones de bordes asociadas a simetría, asimetría, por ejemplo, con respecto a la carga y a las condiciones o a las condiciones de bordes adicionales que tenga la estructura, por ejemplo, condiciones de borde como apoyos intermedios. ¿Sí? La condición de borde de simetría se localiza en el punto de simetría, y eso significa que la pendiente, ¿cierto?, de la función phi, que es la pendiente de la rotación, ¿cierto?, en el punto de simetría vale 0. O sea, la continuidad de la función. Phi prima vale 0. ¿Ya? Eso. Condiciones de simetría. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es revisar, quizás recordar un poquito cómo se calculan las constantes de la sección transversal o las propiedades de la sección transversal en torsión. Entonces, esas constantes son o están agrupadas en el factor lambda, ¿cierto? En el lambda que nosotros reemplazamos en nuestra ecuación diferencial, ¿ya? Para darle la solución del seno hiperbólico de lambda por z, ¿cierto? Ese lambda es una constante que agrupa términos que son o pueden ser conocidos, ¿cierto? El primero, bueno, es el momento de inercia polar, que por ahí no es complejo calcularla, pero a veces hay formas más fáciles de poder determinarlo, además de las tablas, ¿cierto? Ya sabemos que las tablas de los códigos de acero traen estos valores, y justamente eso es lo que vamos a tratar de comparar, o sea, cuán lejos están esos valores, cuán lejos están o cuán cerca están esos valores que nos entregan los códigos con respecto al cálculo tradicional, ¿cierto?, hecho a mano. Debemos obtener el valor del coeficiente de alabeo, ¿cierto?, el C sub W, que también puede ser calculado como esa expresión de momento de inercia del ala, ¿cierto?, por h cuadrado medio. Esa simplificación del coeficiente de alabeo solamente sirve para las secciones I o IN. ¿Ya? Debemos calcular las constantes A, B y C, que dependen de las condiciones de borde. Debemos calcular las constantes C2 y C3, que dependen de la función torsional, ¿cierto?, del momento torsional total, MZ, que es una solución particular. Así que, en general, hay hartas constantes que debemos calcular en función de poder obtener la función phi, ¿cierto?, la función phi total. Estos valores solo dependen de la geometría de la sección transversal, no dependen de ningún otro parámetro, bueno, excepto el valor E, ¿cierto?, que es un valor que depende del material. ¿Ya? Pero todas las constantes geométricas, J, C sub W, I sub F, son constantes geométricas. Todas estas constantes, como decíamos recién, están tabuladas, ¿ya?, en el código, ya sea en el código AISC o en el ICHA. Desconozco cuál es la última versión del ICHA. Tú, Guillermo, ¿tú sabes cuál es la última versión del ICHA? No, profe, yo tengo una más antigua. No sé cuál será la más nueva, de qué año. ¿Tú sabes si el ICHA está sacando versiones? Yo creo que no creo que saque cada tantos años. Quizás. Por eso no me preocupaba, en verdad, porque yo creo que si actualizó algo, no creo que sea tanta la diferencia. Claro. O sea, por ejemplo, Pero la claro, ICC se actualiza cada 4 años, creo. sí.
Y yo Cada creo que de 4 años. repente pueden ser más fe de ratas, y yo creo que tanto más lo que puedan agregar a tanta información que tienen. Bueno, yo me acuerdo que yo me compré la ISC, del 2000, chuta, a ver, el rojo, la ISC de tapa roja. ¿Será el 2010, puede ser? Claro, puede ser. 2010, versión de la tapa roja. Y después salió la ISC tapa, no, mentira. Me compré el ISC negro, 2010. Después me compré la versión roja. Y después salió una versión verde, creo, si mal no Sí, recuerdo los colores. hay una verde, parece, sí, igual, ahora Sí. último. Bueno, y estuve revisando qué cambian, porque sacan publicaciones y cosas así de los cambios. Y un gran cambio que sufrió fue la parte justamente de estructuras mixtas, compuestas. ¿Sí? No en su espíritu, sino en la forma de poder determinar ciertas propiedades. ¿No? Por ahí hubo un cambio grande, pero no en los perfiles, no en las propiedades geométricas, de nada de eso. Ahí no hay cambios casi. Pero sí me acuerdo que hubo un cambio grande no grande, pero sí como que reordenaron un capítulo completo. ¿Ya? Pero más que eso, yo creo que no hay tanto cambio, como dice aquí. Voy a buscar después, profe, cuál será la última versión de... Sí, de Licha, bueno, es que Licha también. Yo no le tengo mucha fe a Licha, pero es lo que tenemos. Voy a preguntarles qué están haciendo. Bueno, están esos códigos, y en esos códigos ustedes sí pueden encontrar las propiedades geométricas. De hecho, parece que aquí tengo una lámina. No, parece que la saqué. Bueno, aquí bueno, esas propiedades las pueden encontrar. Lo que vamos a hacer ahora es calcularlas a mano para saber un poquito qué es lo que hace. ¿Ya? Y cualquier otra geometría que no sea estándar, ¿cierto? Esos valores deben ser calculados a mano. Entonces, por ejemplo, la constante torsional en J para un elemento circular sólido, para un elemento rectangular sólido, se determina a través de esta ecuación, ¿cierto? Para el elemento circular de radio R, el momento torsional es pi r a la cuarta, ¿cierto? Medio, pi r a la cuarta medio. Entonces, para una sección rectangular, donde la relación de aspecto B sobre T sea mucho mayor a 10, por ejemplo, en donde realmente parezca un rectángulo, la constante torsional se calcula como B T cubo tercio, o si es que se asemeja más a un cuadrado, en donde la relación B sobre T es menor que 10, se calcula como esta expresión 1/3 menos 0.2 T sobre B. Para secciones ya huecas, circulares o rectangulares, ya sea con espesores constantes o con espesores variables, ¿ya? Las expresiones están dadas como, bueno, para la sección circular es la resta de estas expresiones a la cuarta, ¿cierto? El radio interior a la cuarta, perdón, el radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta, por pi medio. Y aquí están para las expresiones, ¿cierto? Para el cálculo, si es que usted tiene que encontrarse con una de estas secciones, ¿ya? No las voy a mencionar, pero están dadas para B sobre T mayor o igual que 10, o con espesor constante o con espesor variable, ¿ya? Una cosa que podrían encontrar. Estos son ejemplos, en todo caso, no son para nada, no es para nada información que la estoy entregando para que usted la use en una tarea, por ejemplo, ¿ya? No va por ahí, solamente es una información informativa
de que todas estas expresiones pueden ser calculadas a mano. ¿Ya? No va por ahí el objetivo de mostrarlo, sino lo muestro para que sepan que se puede calcular a mano. ¿Ya? Y para elementos rectangulares de sección abierta, ¿cierto? Ensamblados, como por ejemplo puede ser una sección doble T o I, ¿cierto? El momento torsional, la constante torsional J, es la suma de la expresión que vimos para un rectángulo, pues B, T cubo tercio. ¿Ya? Donde B siempre es la longitud larga de la sección transversal, T es el espesor, y este símbolo suma menciona la suma, ¿cierto?, de los elementos. Así que J es básicamente la suma de estas expresiones. Listo. Así se calcula. ¿Ya? Las otras constantes torsionales, como la constante de Alaveo y el lambda, están dadas como esta expresión del I del ala por h cuadrado medio. ¿Ya? Esa expresión se utiliza bastante, coincide bastante también con la expresión general, ¿ya? Que es el momento de inercia en torno al eje I por h cuadrado cuarto. ¿Ya? Esta reducción un poquito de solamente calcular el momento de inercia del ala, en vez de calcular el momento de inercia total en torno a un eje, ¿ya? Da valores súper cercanos, así que el error es muy pequeño, ya que, como dice aquí la nota, la contribución del alma es muy pequeña, ¿ya? Cuando uno hace pandeo en torno al eje débil. Bueno, ahí está la constante de Alaveo. En general, nosotros en estas ecuaciones no consideramos la contribución del área de los filetes de soldadura para los elementos soldados, y tampoco consideramos, ojo, el área de estas esquinas, ¿cierto?, para elementos plegados, ¿ya? Porque la verdad es que la contribución es minúscula, ¿ya? Es muy poquito. Así que aquí está, bueno, ahí está el J, y el lambda finalmente queda como una expresión de, usted la quiere tomar como por ejemplo la expresión del momento de inercia total en torno a un eje, queda h medio por la raíz de E por momento de inercia en I sobre G por J. Bueno, ¿ya? Así que el lambda finalmente sale básicamente al reemplazar los valores correspondientes en la función de lambda. ¿Ya? Este es solamente un mero ejemplo de si es que yo el C sub W lo reemplazo por la expresión del momento de inercia en I con h cuadrado cuarto. ¿Ya? Bueno, algunas expresiones adicionales, por ejemplo, para una sección tipo canal, ¿cierto? Una sección canal de alas variables, ¿cierto? Tengo las expresiones dadas como geométricas, B', TW, HD, B sub F, ¿ya? Además de las distancias, ojo con esto, las distancias correspondientes al centro de corte, ¿ya? Que en este caso están dadas como E minúscula sub 0, y además se les ocurrió a esta gente de la ISC dar una expresión de una distancia con un E mayúscula sub 0, ¿ya? Ojo con eso. Eso es una distancia, ¿ya? No tiene nada que ver con módulo de elasticidad de ninguna índole, ¿ya? Son solamente distancias, ¿ya? Así que con esa distancia usted puede calcular la constante de Alaveo, ¿ya? Y se los indico aquí también en rojo de que, ojo, esta expresión, por ejemplo, que parece ser una expresión como de rigidez, no lo es una expresión simplemente de valores geométricos, ¿ya? E sub 0 es una distancia, y el momento de inercia en torno al eje Y es una condición geométrica, ¿ya? Y el lambda, bueno, está expresado así.
por ejemplo, una sección tipo Z, ¿cierto? Que se utiliza mucho en tipo así como costanera, para estructuras tipo galpón. Si usted se encuentra con una de ellas, bueno, y quiere calcular estas expresiones geométricas o las constantes geométricas de forma manual, bueno, aquí también le entrego la formulación, ¿ya? Esto también me imagino que debe estar disponible en la web, ¿cierto? Usted googlea por constante de alaveo para secciones geométricas, me imagino que hasta deben haber programitas por ahí que usted le mete la geometría y te calcula las constantes, así que esto es solamente para que tengamos claridad de que todo esto puede ser calculado a mano, ¿ya? Y además que son, como dice acá abajo, las expresiones más comunes para, no, las expresiones para configuraciones más comunes, ¿cierto? Las canales, las doble T y las Z. ¿Ya? Bueno, y aquí, claro, y aquí justamente les traigo una imagen de cómo se verían estas propiedades si usted va a buscarlas al código ISC, ¿cierto? Al manual. En la parte 1 usted va a encontrar una infinidad de propiedades geométricas y también propiedades estructurales para secciones W, S, ángulos, tubulares, circulares, todo, ¿ya? Así que si usted entra al código, aquí en la primera columna está la descripción de la nomenclatura del perfil, ¿cierto? En este caso yo muestro la primera página de la tabla 1.1, ¿ya? Y el primer perfil que aparece, por ejemplo, es el perfil W 14 por 132. No, esta no es la primera página. Esta es una de las primeras páginas, ¿ya? Está el perfil W 14 por 132. Luego tiene la columna de las áreas, de la profundidad del perfil, de la geometría del alma, de la geometría de las alas, de algunas distancias, ¿cierto? Correspondientes acá. Después está, ¿qué hay aquí? Este es el peso por unidad de longitud, ¿cierto? 132 es lo que pesa el perfil por pie, ¿cierto? 132 libras por pie. Está, bueno, los valores si es, para los criterios de si es que la sección es compacta o no compacta, y propiedades con respecto a los ejes, momento de inercia. Este S es el módulo elástico, ¿cierto? Después creo que viene una R, radio de giro, módulo plástico. Bueno, con respecto a los ejes. Y finalmente están las propiedades torsionales, ¿cierto? En las últimas dos columnas, que entrega el valor de J en la unidad correspondiente, en este caso están en pulgadas ya, pulgada a la cuarta, que vale 12.3, y la constante de alaveo, que está en la unidad correspondiente en pulgada a la sexta, de un valor de 25 mil. Así que, bueno, para todos los perfiles están estas propiedades ya determinadas. Ahora, si yo tomara, por ejemplo, ese mismo caso, el W 14 por 132, y con respecto a las propiedades geométricas que entrega el manual, ¿qué pasa si las calculo a mano? Estas dos propiedades, si las calculo a mano. Bueno, el momento de inercia del ala, está fácil calcularlo, ¿cierto? Siempre con respecto al eje Y, ¿ya? Vale base por la altura al cubo partido por 12, ¿cierto? 272. Por lo tanto, la constante de alaveo, utilizando la expresión del momento de inercia del ala, ¿cierto? Por h cuadrado medio, me entrega finalmente un valor de constante de alaveo de 25.475. Y el código me dice 25.500. O sea, hay una diferencia del 0.1%. La nada misma, ¿ya? Si calculase el coeficiente de alaveo utilizando el momento de inercia total, ¿cierto? Con respecto al eje Y, el valor me da de 25.601, o sea,
un 0.4% de diferencia, 0.4% de diferencia, la nada misma, y si es que calculo el momento, la constante torsional, ¿cierto?, de momento de inercia polar, J, de forma manual, el valor me da 11.84, que es básicamente un 3.7% de diferencia con el valor tabulado, y básicamente se refiere a diferencias de tipo geométrico, porque el código sí considera con mayor detalle las diferencias en esta área que está plegada, ¿cierto?, entre el ala y el ala, ¿ya? El código sí lo considera. Nosotros de forma geométrica no lo consideramos. Así que esa diferencia, por eso es un poquito más grande, casi 4%, se debe simplemente a que el código sí considera estas imperfecciones, no imperfecciones, estas áreas adicionales de soldadura, ¿ya? ¿Cómo van? ¿Cómo van hasta el momento? Estamos viendo pura geometría casi. Bien, bien, todo bien. ¿Bien? Sí, profe, todo ¿Todo bien? claro. Sí, Ya que- todo claro. Ya. Así que hasta el momento, nosotros tenemos, nosotros tenemos un problema de torsión que se produce porque nuestra carga aplicada está fuera del centro de corte, ¿ya? Conocida esa condición, podemos determinar la función torsional, ¿cierto?, a través de la estática. Si conocemos la función torsional, podemos describir la ecuación diferencial de la torsión en función de phi, ¿cierto?, en función de phi, y interpretar mz como un polinomio, ¿ya? O sea, conocido mz, podemos darle solución a la función particular de phi. Conocidas las condiciones de borde, le puedo dar la solución a la función homogénea de phi. Así que con todos esos antecedentes puedo conocer la función phi. Y además, si conozco todas las condiciones geométricas, entonces ya puedo describir la función de phi y sus derivadas, ¿ya? Así que si ese es nuestro caso, conocido phi ahora, ¿ya? Ahora, para nosotros, phi es una función conocida, por lo tanto, conozco todas sus derivadas. Las tensiones que nosotros hemos descrito con anterioridad, ¿cierto?, asociadas a torsión pura y torsión de warping, ¿cierto?, pueden ser descritas porque conozco phi. Recuerden que todas estas tensiones, todos estos niveles tensionales los describimos en función de phi. Así que si conozco phi, conozco las tensiones. Entonces lo que vamos a hacer ahora, a través de las ecuaciones 4A, 4B, 4C, 4D y 4E, va a ser mostrar, ¿cierto?, o quizás describir de forma gráfica, esa es la idea, describir de forma gráfica cómo se desarrollan estas tensiones producto de las tensiones por flexión, ¿cierto?, F bending y corte de producto de bending, ¿cierto?, y las tensiones de warping normal en el ala, y de corte en el ala, warping, y de corte puro San Bernard, ¿ya? Eso vamos a hacer. Entonces, volviendo a la clase, si mal
no le puse aquí el número clase 7, ¿ya? El momento torsional, ¿cierto? Para una sección sólida está descrita, ¿cierto? Con este nu, ¿ya? Que después dijimos que se parecía a una B, ¿ya? Recuerden que todos lo escribimos con una B, que era una función de la magnitud de la torsión y el radio, ¿cierto? O sea, variaba de forma lineal en el radio, y está descrito como el G por R de phi de Z, ¿cierto? De phi de Z. Eso ya lo vimos. Así que, ¿cómo se describe gráficamente esta torsión de corte de San Venant? Torsión pura, ¿cierto? De corte. Entonces, es que es una distribución de esfuerzos en el plano, primero, es en el plano de XY, ¿ya? Es el plano de la sección transversal, y varía de forma lineal, ¿cierto? En el espesor. Varía de forma lineal en el espesor de cada elemento individual. O sea, esto que está aquí describe, por ejemplo, una variación lineal desde el centro de gravedad, o la verdad es que debe ser el centro geométrico del elemento ala, y varía su nivel tensional de forma lineal hasta llegar a la superficie del elemento, en donde encuentro el esfuerzo de corte de San Venant máximo. ¿Ya? Varía de forma lineal. ¿Ya? Además, este esfuerzo de corte actúa en la dirección paralela al elemento, pero paralela en su dirección larga. Y el sentido de este esfuerzo sigue el sentido de rotación del momento total, que está descrito acá. ¿Ya? Entonces, de nuevo, varía de forma lineal el espesor del elemento, actúa de forma paralela a la longitud larga del elemento y su dirección, o sea, si la dirección del esfuerzo va hacia la izquierda o la derecha, depende de la dirección del momento total. ¿Ya? De la rotación en realidad. O sea, si el elemento se empieza a rotar, ¿cierto? Producto de esta torsión, de forma antihoraria, como se muestra en la figura antihoraria, los niveles de esfuerzo son en una dirección en la superficie del ala, en la dirección contraria en la superficie opuesta. ¿No? Algo así. Bueno, esta distribución que yo la muestro en color rojo aquí, esta distribución que yo la muestro en color rojo, aquí, esa distribución está en color rojo, también puede ser representada por este flujo de corte que se muestra generalmente como flujos, ¿ya? Que están en flechitas de color negro, ¿ya? Ahora estas flechitas que están ahí adentro, de color negro, también tienen su razón de ser. Fíjense que las flechitas son de igual magnitud, las que van hacia un lado como las que van hacia el otro, ¿ya? Son de igual magnitud, de igual tamaño, porque reflejan de que la variación en cualquier punto es lineal, por lo tanto, la magnitud de una flecha arriba tiene que ser igual a la magnitud de la flecha de abajo, ¿ya? Y el sentido, fíjense, el sentido de la flecha sigue el sentido de rotación del momento torsor. ¿Ya? Así que esa flecha negra representa el flujo de corte. El diagrama en rojo básicamente refleja la distribución del esfuerzo, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, entonces aquí yo les muestro cómo sería esta distribución o el flujo para una sección tipo I, ¿cierto?
y se lo muestro tanto para el ala como para el alma, y se lo muestro también de forma gráfica para una sección canal y una sección Z. ¿Bien? Así que de nuevo, lo importante aquí es recordar de que la distribución es lineal en el espesor, va de forma paralela a la longitud más larga del elemento y sigue la dirección del momento. ¿Ya? Esa es la distribución de tensiones para la tensión de corte de San Bernard. Bueno, ¿dónde está el máximo? Bueno, está en el máximo espesor, ¿cierto? En el máximo espesor. O en el máximo espesor, bueno, en el máximo espesor del ala T sub F, o en el máximo espesor del alma T sub W, ¿cierto? Estos dos valores los pueden encontrar tanto para el alma como para el ala, son dos elementos distintos, ¿ya? Es más, si tuviesen alas distintas, tendrían que reemplazar, ¿cierto?, los espesores distintos, si es que existiesen espesores distintos del ala, ¿ya? Así que esa expresión le genera la tensión máxima, y el momento total, bueno, está dado por G por J de phi de C, ¿ya? La torsión total. Aquí les hice un zoom, ¿ya?, para que se entendiera un poquito mejor que esta distribución no es que salga del elemento, sino que la distribución está dentro del elemento, ¿ya? Para que no se confundan, se desarrolla en el espesor, no fuera del elemento, sino que esto es como un zoom de la distribución, ¿ya? Bien. Bien, ¿quedó bien esa expresión? ¿Se entendió, me imagino? Estas son cosas, Sí, jóvenes, sí. de que, ¿sí? La verdad es que a mí me gusta esta lámina, me encantan estas láminas porque en lo personal, cuando yo hacía los cursos de mecánica de sólido o incluso los cursos de acero, y dibujaban o trataban de dibujar los profes las distribuciones de las tensiones, es súper difícil imaginárselo, ¿ya? Es súper difícil imaginarse la dirección de las tensiones en el plano, fuera del plano y por qué se producían, ¿ya? Así que por eso estas láminas yo las encuentro súper importantes verlas, porque gráficamente uno puede ver la dirección del estado tensional. Eso es súper interesante ver. Dicho eso, me voy a detener acá porque ya no me quiero pasar. Nos quedan hartas láminas para abajo, ¿ya? Y no quiero quedar a mitad de camino. Pero al menos pudimos ver la más elemental, la distribución de tensiones para la torsión pura, y la descripción de la tensión, ¿ya? Varía de forma lineal, paralela al eje más largo, y sigue la rotación del momento, ¿ya? Nos vamos a quedar hasta acá, jóvenes. Próxima semana ya vamos a seguir con esto. Yo les voy a subir en todo caso estas láminas nuevamente. Un poquito. Espera. Momento. Gustavo, estoy en clase. Te llamo al tiro. Ya. Así que quedémonos hasta acá, mejor. Y seguimos la próxima clase. Entre Vale. paréntesis, ya, para Sebastián y para Guillermo, entre paréntesis. El paro que existe, ¿ya?, solo afecta a gente de pregrado, ¿ya? No les afecta a la gente de posgrado, ¿ya? Para que lo tengan claro, ¿ya? Así que las actividades del posgrado continúan de forma regular, de forma normal, ¿ya? Ok. Bien.
Eso, jóvenes, vengo por hoy. Ya, gracias, profesor. Nos vemos la otra semana, que esté Hasta bien. luego. Bien, ya, chao, que estén Nos bien. vemos.